¿Qué tal, amigos de Noloneses? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos otro gran invitado, Javier González Alcántara, un abogado de San Pedro, muy conocido por todos los que siguen también la política del Estado y la política de San Pedro, porque durante los últimos 2 periodos, Javier, ¿verdad? Sí. Durante los últimos 2 periodos fue regidor del municipio. Y el día de hoy vamos a platicar con él para conocer varias cosas. Desde luego, qué onda con ser abogado de Nuevo León, qué significa ser regidor en un municipio el más próspero de América Latina, un municipio modelo, qué significa estar en política siendo papá, cuáles son las aficiones que tiene, porque él es uno de los mejores conductores de go-karts y es un aficionado a los carros en Nuevo León, pero también muy importante algo que ha estado en las noticias últimamente, que es su activismo social y cómo ha puesto en jaque a la refinería de Cadereyta en nombre de todos los ciudadanos de Nuevo León. ¿Cómo estás, Javier? Oye, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. No sé a cuál cámara saludar. A esta. Qué vivo. Y qué buena memoria tienes, mi estimado. Ya vi que no tienes ninguna nota. Todo ahí de memoria. Felicidades. Muchas gracias. Pues, Javier, mira, yo quisiera comenzar por tu faceta como abogado. Yo también soy abogado, entonces Sí. yo conozco a Javier González Alcántara antes de tener la suerte de poder platicar contigo, porque yo sé, conozco bien el despacho donde trabajabas, tengo algunos amigos que o trabajas todavía. Todo de trabajo ahí. ¿Qué onda? ¿En qué momento te gradúas? ¿Dónde estudiaste? ¿Y qué áreas del derecho tomaste como tuyas, Javier? Qué buenas preguntas. Sí, pues estudié Derecho en el Tecnológico de Monterrey. Estudié licenciatura en Derecho y Finanzas. Porque siempre me han gustado los números, pero siempre he estado seguro también que lo mío es el derecho, ¿verdad? Porque me permite participar tanto en la iniciativa privada como en la política. O sea, siempre me ha gustado eso y siempre lo he tenido muy claro. Y además mi papá es abogado también, ¿verdad? Entonces, pues es abogado financiero, corporativo y bancario, ¿verdad? Entonces yo empiezo a estudiar Derecho en el Tecnológico de Monterrey. Y dije, ¿sabes qué? Me gustaría explorar esa otra faceta que ya sé que es la que no tengo la oportunidad de ejercer con mi papá, que es la de litigio. Entonces, ahí estando en tercer semestre, empiezo a trabajar en un despacho que evolucionó a otro muy conocido ahorita. Y ahí empecé a litigar. Y ya nunca me separé del litigio, mi estimado. Desde el tercer semestre me quedé litigando porque se me quedó muy grabada una frase que puede ser cierta o no, ¿verdad? Pero dicen, pues, abogado que no sabe litigar es un abogado que no sabe, es un boxeador que no sabe pegar. No es precisamente cierto, pero en ese momento, pues sí tuvo mucho impacto. Entonces empecé con litigio y pues a lo largo de mi carrera he ido especializándome en distintas ramas. Empecé en la materia civil, familiar, como todos, la mayoría. Luego migré a la penal. Luego, por circunstancias, migré a la electoral y luego, por otras circunstancias y una cartera de clientes, migré a lo mercantil. Entonces, como que ha habido varias épocas en las que me he tenido que ir especializando en distintas ramas. Y pues la ventaja es que ahorita te domino prácticamente pues casi todas las ramas, ¿verdad? Hay obviamente algunas que no, que es laboral. Es así, digo, lo he tratado, pero sí me apoyo ya con otros amigos que se especializan en eso. Y ahorita en la rama en la que me estoy especializando mucho es la administrativa ambiental, ¿verdad? Por todo el tema que me he estado tocando con el tema de la refinería de Cadereyta. Y bueno, bajo esa misma lógica, las maestrías, tengo 2 maestrías, una en la UDEM, que es en Derecho Fiscal, y tengo otra maestría en Derecho Penal, que es en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Go FACTIC. Y la verdad es que pues ya llegó el momento en el que dije, ¿sabes qué? Ya a pararle un poquito el estudio y enfocarme en el trabajo, y más adelante me gustaría retomar un doctorado. Siempre hay que estar aprendiendo. De hecho, es un reto muy importante. O sea, los abogados litigantes es como el médico que anda siempre en el quirófano. Estás obligado a actualizarte y actualizarte. Digo, eso no quiere decir que los corporativistas no lo hagan o que la gente que anda en consultorías se desentienda del derecho, pero yo algo que admiro mucho de mis amigos litigantes es que siempre están expuestos a los madrazos. O sea, siempre estás con la adrenalina como el boxeador. Siempre estás con la adrenalina de que no quieres perder. Estás boxeando permanentemente. Sí. Y siempre estás obligado, digamos, a que no se te vea superado tu argumento en una corte por un argumento más nuevo. Entonces, creo que eso forma muy bien a los abogados, Javier. Entonces, sí. Tú me dices que tu papá es abogado. Sí. Pero no tiene que ver nada con política, ¿verdad? O sea, no, nada.
¿Y de dónde viene entonces, Javier, tu inquietud por explorar estos temas políticos? Sí, yo creo que es una combinación de mi papá y mi mamá. Como que mi papá, pues te digo, el perfil abogado, ¿verdad? Y mi mamá siempre fue muy social. Siempre nos empujó mucho a ir a familia misionera, ayudar a gente de escasos recursos, a estar en actividades sociales, de que el día del niño, pues oye, ayuda a niños con dificultades. O el día del abuelo, oye, pues vamos a visitar a los abuelitos. Y yo creo que esa es una combinación que yo logré hacer. O sea, es aplicar lo que yo sé hacer con buscar un beneficio social, y ahí es donde yo creo que encontré en la política el medio idóneo para ayudar. Estuve participando mucho en asociaciones de la sociedad civil, pero sí me di cuenta que pues yo le puedo dar mediante una asociación, que es Operación Pollo, es un programa. Pues le das un pollo para una semana o lo que quieras, pero pues sigue estando esa falta de recursos propios para él adquirir su propio pollo, su propia comida, que yo creo que eso es lo importante. Entonces sí me di cuenta que por más que tú le ayudes a alguien, que obviamente es muy bueno, el problema es sistemático. Entonces aquí lo que tienes que hacer es cambiar sus circunstancias para que ellos tengan las capacidades de satisfacer sus propias necesidades y no estar dependiendo de las asociaciones civiles, que hacen un trabajo muy importante. Pero la realidad es que de una manera u otra las asociaciones civiles hacen el trabajo que el gobierno no está haciendo. Entonces ahí es donde me voy al gobierno. Bueno, donde empiezo a incursionar, pero siempre fue como que yo la función pública la veía así como, ahí deben de estar los seres perfectos y los santos, ¿verdad? O sea, entonces siempre estuve de lejitos, pero participando. Cuando te digo que me involucré en la rama electoral era porque pues yo quería estar involucrado, pero de lejitos. Entonces empecé a asesorar a candidatos desde el 2015, y antes estuve participando en grupos juveniles, en el grupo juvenil estudiantil de San Pedro, el Consejo de Seguridad de San Pedro, ciudadano. Por ahí pues tuve algún involucramiento con partidos políticos, pero yo no me encargaba tanto de la parte política, me encargaba más de la parte de la formación de los jóvenes. Fue coordinador de formación, y también vínculo de ONGs con el partido. O sea, siempre fue como que muy ciudadano, hasta que llegó el punto en el que dije, ¿sabes qué? Pues se me hace que ese político perfecto santo pues no existe. Y dije, más bien, ese debo de tratar de ser yo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, pues todavía medio renuente a involucrarme de lleno, es donde le comento al ahora alcalde Miguel Treviño, le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero ser regidor. ¿Por qué? Porque me permite seguir con mis actividades, no estar de lleno en la política, pero me puedo involucrar en la política en todos los temas que yo creo que son prioritarios. Y pues me terminé involucrando, la verdad, de más de lo que planeaba en un inicio, pero pues fue esa misma pasión y ver esas necesidades, ¿verdad? A mí me surge de entrada una duda, o sea, sí. Tú mencionas esas ganas de apoyar a los sectores que necesitan ser apoyados, pero te toca participar desde una trinchera que es el Ayuntamiento de San Pedro, que es un caso de excepción, no nada más en México, sino en toda América Latina, donde tú tienes que atender y prestar servicios a una población que es extraordinariamente más rica que el resto de toda América Latina. Sin embargo, sí tiene zonas que necesitan a lo mejor una atención más especializada. ¿Cómo es ser funcionario público del Ayuntamiento de San Pedro? En el sentido de hasta qué punto es un caso de excepción. Mira, es una pregunta interesante porque pues para mí es normal ser regidor del municipio de San Pedro porque ahí crecí. Es como si le pregunto a alguien, a un municipio, por no señalar a ninguno en específico, pero pues de una población pues más marginada, pues le diría, oye, ¿qué sientes de ser pues regidor de este municipio? Pues me dice, pues es mi municipio, ¿verdad? Entonces empiezas a dimensionar que eres regidor del país con el PIB per cápita más alto de toda América Latina, hasta que la gente de afuera te lo empieza a decir. Pero si me dices, pues, ¿qué sientes? Pues nada, ¿por qué? Porque pues conozco a la ciudadanía, ahí crecí. Nada más hay que estar consciente que pues así como hay gente con mucho capital, también hay gente muy necesitada. Entonces, pues hay
hay 2 San Pedros, que es parte de lo que hemos tratado de hacer. Que es, independientemente del recurso propio que tenga cada ciudadano, cada familia, el espacio público tiene que tener un mismo estándar, ¿verdad? Que eso es algo que yo creo que ha hecho muy bien el alcalde. Lo ha hecho bastante bien. Es una visión que él nos propuso al principio, y como siempre lo he dicho, oye, a ver, si hay cosas buenas hay que apoyarlas, ¿verdad? Y eso es un acierto definitivamente. Sí, o sea, a ver, todos los que somos de Nuevo León y que hemos tenido oportunidad de pasar en un espacio público de San Pedro, a lo mejor una tarde, una noche, el Parque El Capitán, el Rufino Tamayo, el que sea, pues te das cuenta que es un municipio que no es igual al resto de los municipios, ¿verdad? A lo mejor uno se va a San Nicolás, por ejemplo, y le da hasta miedo entrar a un parque mal alumbrado, etcétera. Y sin embargo en San Pedro no son temas que ocurren. ¿Cómo conoces a Miguel Treviño? ¿Cómo él accede a permitirte ser parte de su equipo? Fue por la presentación de un amigo. Literalmente, digo, yo sabía quién era Miguel porque había estado saliendo en el periódico. Pues muy crítico, ¿no? Del gobierno. También viene de las organizaciones de la sociedad civil. Él más político que yo vengo un poquito más del área social. Y de repente un amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Pues Miguel quiere ser alcalde. Y pues tú sabes derecho electoral. Entonces creo que pueden hacer muy buena mancuerna. Y voy, nos presentan ahí en una comida. Y tal cual, pues intereses en común, ¿no? Sobre todo que hay que tomar en cuenta que esto fue en el 2017, que era una época en la que realmente la ciudadanía sí ya no se sentía representada por su gobierno. O sea, eran 30 años de un gobierno que ya se creía dueño del municipio, se le olvidaba que la ciudadanía realmente es el dueño del municipio. Y bueno, digo, no digo que ahorita sea perfecto, pero sí me acuerdo que pues el estándar de las cosas antes en el municipio no correspondía con lo que San Pedro podía llegar a ser, que es un poquito lo que hemos tratado de venir haciendo. Pues ahí están las calzadas, ahí están los parques, hay nuevos centros de salud en el poniente de San Pedro. Ahí vamos, digo, es mucho trabajo. Y la verdad, si tuvieras una imagen muy clara de cómo era el municipio en el 2017, cómo es ahorita, sí es otro municipio. Obviamente, pues conforme la marcha, pues nadie es perfecto y hay cosas que se pueden haber ejecutado mejor. Pero bueno, digo, creo que el avance ha sido muy bueno y pues otra vez regresando a tu pregunta, pues ¿qué se siente ser regidor del municipio de San Pedro? Pues está muy bien porque también la ciudadanía es muy activa, muy consciente y es una ciudadanía a la que siempre le puedes aprender, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que eso es lo que ha hecho que el municipio, más que el recurso capital, yo creo que lo que ha hecho que San Pedro sea lo que es su ciudadanía, que es muy activa, muy preparada. Y yo creo que tenemos que ser todavía más participativos de lo que son ahorita. Pero es un poco difícil porque sí me he dado cuenta que en política pues el ciudadano quiere participar, pero parte de la base de la información pues a la que tiene acceso. Y desafortunadamente muchas veces la información con la que cuenta un ciudadano pues ya está toda manipulada, sí, ¿verdad? Sí. Lo hemos visto en los periódicos recientemente. Los que reportan las notas de la refinería, que son del centro, del sur del país o de lugares petroleros, prácticamente no reportan la nota. Y sin embargo, los medios locales de Nuevo León, que son los que sufrimos aquí en la sociedad, pues son los que sí la comunican. Sí, digo, pues no quisiera mencionar a medios de comunicación en específico, pero sí te puedo decir que hay partidos políticos que influyen en lo que se habla, ¿verdad? Digo, por ejemplo, me voy a un tema muy puntual, que es algo con lo que yo batallo mucho en mi municipio. En mi municipio juran que Movimiento Ciudadano es Morena. Cuando tú ves los votos del Congreso Federal, MC es el que menos vota con Morena. ¿Cómo le explicas al ciudadano que el PRI y el PAN votan más con Morena que Movimiento Ciudadano? Pero pues es un tema que ya lo han arraigado mucho, pues ese partido político. Entonces, ¿cómo le explicas al ciudadano que lo que ha venido pensando en los últimos 2 años no es cierto? Sí. Es un tema bien complicado. Y así me puedo ir con varios temas, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, en el municipio, a ver, otra vez, no es que seamos perfectos, pero definitivamente, pues muchas veces los errores se magnifican, ¿verdad? Y a veces las cosas buenas, pues también te las tratan de minimizar. Todos son temas muy delicados en los que yo me pongo en el lugar del ciudadano y digo, híjoles,
pues me gustaría explicarte, pero pues sí, ya a veces las ideas que les han venido inculcando de ese tipo, pues es difícil quitárselas. Entonces, pues yo trato de comunicar lo más posible y tratar de poner información objetiva, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está. Ese es otro reto que tenemos. Mencionaste, Javier, la elección de 2017, de 2017 a 2018. No, 2018, digo, conocí a Miguel en el 2017. Ay, bueno, esa era la pregunta. No, ahí te va porque te lo pregunto. La 2018, la elección de San Pedro en 2018 fue la rompequinielas de ese proceso electoral. Todo el mundo pensábamos, por más que Miguel era un excelente perfil, la llevaba muy bien con el norte, siempre. Yo, de hecho, conocí a Miguel también en ese proceso, creo que fue en el 2015, cuando se creó la ley de participación ciudadana. Uh-huh. No teníamos antes figuras para consulta popular, referéndum, etcétera. Y él, junto con Lorena, junto con Tatiana, Gilberto Lozano. Sí, un grupo, la verdad, de grandes activistas que terminaron por distintos caminos. Bien. Pero, pues, la verdad, pues qué bueno que lograron lo que lograron cuando estaban juntos. Y casi todos sanpetrinos, salvo Gilberto. ¿Por qué te hago esta pregunta? ¿Qué crees que fue lo que hizo bien Miguel para que una figura casi pop del municipio, que es Mauricio Fernández, haya perdido en contra de la elección? Yo creo que, pues primero Miguel es una persona preparada. Eso es un primer acierto, ¿verdad? Porque sí permite, pues dar claridad del proyecto que propones, ¿no? Y sobre todo que sea un buen proyecto. Dicho eso, cuando tú tienes un proyecto sólido, viable y con el que la gente se identifica, pues también hay que aprovechar la coyuntura, ¿verdad? Y este es un sentimiento que el sanpetrino ya tenía desde hace mucho tiempo. Ya no se sentía representado por el gobierno del PAN. Era un PAN que no cumplía con los estándares más altos, que es lo que espera el sanpetrino. ¿Por qué? Porque el sanpetrino, al ser empresario exitoso, dice, oye, pues si en las empresas hay estándares, revisiones, exigencia de calidad máxima, ¿por qué el estándar del municipio era tan bajo? Entonces, cuando entra esta opción nueva, pues la gente se identifica. Que eso era algo que es... Esa es la respuesta. El municipio de San Pedro, pues tiene una historia de ser anti-PRI, y la única opción que había anti-PRI era el PAN. Pero antes de que llegara Miguel, la realidad es que no había ninguna otra opción. Entonces, viene un perfil preparado, acompañado de ciudadanos líderes, dentro de los cuales, pues, ahí está tu servidor. Digo, antes estaba más joven, pero pues antes era un líder juvenil, social. Y ahorita ya nada más soy líder social. Nada, todavía soy joven. ¿Cuántos años tienes? Tengo 33 años. Pero pues, siempre me he identificado como más arriba de mi edad. Me gusta Elvis Presley y esas músicas. Pero bueno, entonces, pues es la coyuntura de la gente ya no se identifica con lo que tiene, llega un perfil preparado y además, pues aprovechas una coyuntura y Miguel viene a ser una opción, pues, que va más acorde al estándar del sanpetrino. Y de ahí que, pues el municipio se empieza a dar tanto, pues no tanto que es un municipio panista, más bien es un municipio anti-PRI. Sí. Que irónicamente ahorita, pues estamos viendo que el aliado del PAN es el PRI. Que dicho sea el paso, dentro del PAN hay dos corrientes. Había una corriente que decía que el PAN debía de aliarse con Movimiento Ciudadano, no con el PRI. Pero pues bueno, me imagino que tuvo más empuje la corriente que encabeza Marco Cortés, que está muy relacionada con Alito Moreno, y por eso hicieron la alianza con el PRI. Pero desde el punto de vista electoral hacía más sentido la alianza del PAN con MC, porque tiene más posibilidades de crecimiento. Sí, a los... Pero bueno, ya me estoy metiendo en otros temas. Bueno, es que si a los sanpetrinos o si a los panistas en general les hubieran preguntado, pues yo también creo que hubieran elegido a lo mejor otra salida. Yo no creo que un panista que no tiene intereses, digamos, de élite panista, yo no entiendo por qué elegiría voluntariamente unirse al PRI. Entonces ya platicamos un poco de que eres abogado, saliste del TEC, le manejas prácticamente a todas las áreas del derecho, porque un buen abogado litigante con la suficiente tiempo de experiencia, pues es lo que termina haciendo. Y luego terminas, digamos, no le tienes miedo a ese tema que muchos le tienen miedo, que es el involucrarte un poco con política, porque
porque pues yo siento que es una barrera que una vez que se rompe, accedes a ver realmente cómo funciona el sistema democrático. Entras a ser regidor por el municipio de San Pedro, te va bastante bien, también que repites un segundo proceso, haces parte de este proceso de transformación del municipio que entrega buenos parques, que entrega las calzadas, que incluso sigue siendo reconocido como uno de los mejores municipios de América Latina. Y bueno, recientemente, quiero preguntarte, recientemente se ve en los periódicos. Sabemos que el aire en Monterrey tenemos años batallando con él, ¿verdad? O sea, desde veces donde las nubes se ven amarillas hasta yo, por ejemplo, que padezco muchas alergias, alergia tras alergia. Y luego a veces cuando vengo de vacaciones, más bien cuando regreso a Monterrey de estar afuera, llego y es a estornudar. Y de repente sale un juicio de amparo que promoviste tú en contra de la refinería de Cadereyta por contaminar el aire de Nuevo León. Quiero que me platiques cómo te surge la idea y cómo ha sido este proceso. Sí, claro. Pues bueno, a lo largo de la administración como regidor, pues he tenido distintas agendas, ¿no? Primero fue pues tomar control del municipio, ciudadanizarlo. Luego fue pues enfocarnos un poco en el tema de seguridad. Y luego entra el tema de la calidad del aire. ¿Por qué? Porque yo antes vivía en Vía Montaña, en casa de mis papás. Y ahí era muy visible pues toda la contaminación que había en García, Santa Catarina, San Pedro, menos en San Pedro, pero luego también en el área de Monterrey. Y dices, ay, caray, o sea, ¿sabrá la gente que están dentro de una nata? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde yo empiezo a hacer conciencia. Y en el 2022, platicando del tema junto con un amigo que también es abogado, Rodrigo Lanís, dijimos, oye, pues vamos a hacer algo. O sea, y entonces, no, perdón, esto empezó antes. Entonces, teniendo esa conciencia, en el 2019 me empiezo a juntar con Alfonso Martínez. Todavía no era secretario de Medio Ambiente, era director del OCAM, que era pues así como que el organismo ciudadano especializado en el tema de la calidad del aire. Todavía no se hablaba mucho del tema, entonces no había muchos especialistas. Entonces me empiezo a juntar con él y ahí empezamos a hacer un consejo ciudadano sanpetrino para la calidad del aire, que estaba integrado por algunos amigos y otros que yo no conocía, pero pues ya ahora ya los considero amigos. Y empezamos a trabajar y ver qué podíamos hacer y vimos que era un tema muy grande. Entonces, dentro de esos trabajos era pues, oye, no sabemos realmente, pues vemos la nata, pero no sabemos realmente de qué está compuesta, cuál es, pues qué tan grave es la contaminación. Qué tan tóxica es, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque también los gobiernos estatales pasados pues no habían invertido en sensores de calidad del aire. Entonces empezamos en el municipio de San Pedro implementando pues sensores en las casas de los vecinos, se llaman Purple Air. Y pues ya más o menos nos dábamos una idea, pero pues todavía son pues, sensores caseros. Entonces ya hablando con Alfonso, junto con estos trabajos, le digo, oye, pues a ver, compadre, no puedo solucionar todo de un golpe. Vamos a enfocarnos en los más grandes problemas. ¿Cuáles son? Y me dice, no, pues la refinería de Cadereyta y la calidad de gasolina. Entonces, ya quedándonos con esa idea, platico con el amigo que te comento, que se llama Rodrigo Lanís, también abogado. Y dijimos, oye, pues vamos a hacer algo. ¿Por qué? Pues porque Rodrigo ya tenía hijos. Yo también, chiquito. Javi acababa de nacer o estaba embarazada mi esposa. Y hablamos primero de la idea de hacer una acción colectiva civil, que se acaba de presentar, de hecho, hace poco, por parte de una ONG. Bueno, pero platicamos primero de hacer una acción colectiva. Y dijimos, híjoles, pues para presentar eso, pues hay que tener dictámenes médicos, estudios de, oye, si no estarías... ¿Qué vía es la acción colectiva? Es civil. Civil. Sí, o sea, eso es lo que hablamos al principio. Y dijimos, híjoles, pues hay que tenerlo muy bien documentado con estudios que en esa fecha no existían. Y además, pues siempre está, tú sabes, tú eres abogado, el tema de los gastos y costas también, ¿verdad? O sea, resulta que demandas una indemnización, la pierdes, pues es equivalente al monto que reclamabas. Y ahí es donde le digo, ¿y sabes qué? Pues me gusta más la vía del amparo.
¿qué opinas? Y me dice, no, pues va, el amparo. Entonces empezamos a trabajar. La realidad es que él le dedicó mucho tiempo a estudio, y hizo un gran trabajo. Y decíamos, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que este amparo que estamos trabajando tenga también un impacto más mediático, ¿verdad? Más político, para que también tenga peso, además de lo jurídico. Y ahí es donde decimos, oye, ¿sabes qué? Pues se lo vamos a proponer a los del Ayuntamiento de San Pedro, a mis compañeros, ¿va? Porque pues yo soy regidor, pero pues la verdad es que pues no soy así. Bueno, en ese momento no era el más conocido. Entonces cuando llego con Miguel, en diciembre del 2022, le digo, oye Miguel, estamos trabajando un amigo y yo en un amparo contra la refinería de Cadereyta. ¿Qué onda? ¿La apoyarías? Me dice, vamos a darle con todo. Entonces ya, bajo esa lógica empezamos a trabajar hasta que llega 4 meses después, un día de marzo del 2023, le digo, Miguel, ya está listo el amparo, güey. ¿Te acuerdas del amparo que te había propuesto hace 4 meses, el año pasado? Me dice, sí. Le digo, ya está listo. Me dice, vamos a presentarlo. Ya. Entonces, pues ahí es donde también para tener todavía más volumen de apoyo, le invito a otros compañeros del ayuntamiento a que suscriban el amparo. Y lo presentamos y la verdad es que pues con muy buenos resultados, porque jurídicamente pues presentaba varios retos. Primero el de la legitimación. A ver, o sea, ¿quién eres tú para reclamarle a la refinería de Cadereyta? ¿Qué interés tienes? Entonces ahí agarramos varias jurisprudencias, sobre todo una que partía del tema de los manglares. Y con eso pues acreditamos que como ciudadanos tenemos un interés por la afectación que nos causaba a presentar el amparo. Y luego, oye, pero ¿y por qué directo contra la refinería? Porque pues hay un órgano encargado de supervisar lo que es la CEA. Y le digo, sí, pero pues es que la CEA no tiene efectos vinculantes. O sea, son nada más recomendaciones, es el propio gobierno federal. Entonces, total, en resumidas cuentas, con ese amparo, que la verdad es una maravilla jurídica y también, digo, medioambiental, tenemos controlada la refinería en cuanto a que tiene que dejar de contaminar sí o sí. ¿Cómo? Ellos son los obligados a dejar de contaminar. Entonces ahorita estamos en la etapa en la que la CEA está obligada a rendir informes del cumplimiento que está dando la refinería a la normativa. Okay. Pero la CEA, al ser del mismo gobierno federal, pues está bastante renuente a darnos esa información. ¿Qué quiere decir SEA? ASEA es Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Okay. Y ellos son los que están obligados a entregar los reportes y siguen sin hacerlo. Sí, pues siguen sin decirnos. Bueno, ya lo habían hecho una vez, pero presentamos un incidente de incumplimiento de la suspensión que ganamos. Y ahí la juez determinó que la CEA incumplió porque el dictamen que nos rendía, uno, no era respecto a todas las normas a las que Pemex estaba obligado. Y segundo, pues pon tú que nosotros ganamos la suspensión en abril. Bueno, pues resulta que las inspecciones de las que nos rendía la información eran de febrero. Entonces el juzgado le dice, tienes que hacerlo con base a los lineamientos que yo dicté en la suspensión. ¿Y cuál es tu interpretación, Javier? O sea, ¿será que no lo quieren dar o será que ni de plano lo tienen? No lo tienen y no lo quieren dar. Uno, ¿por qué? Porque inspeccionar la refinería de Cadereyta no es fácil, es enorme. Y dos, no cumplen las normas. O sea, lo sabemos. ¿Por qué? Porque esa contaminación que vemos que sale en la refinería de miles de tóxicos, o sea, no es contaminación, es tóxico. Lo que está saliendo de ahí es veneno. Pues no es normal. Una planta que funcione y que cumple con la normativa, aunque es bastante laxa, pero aunque la cumpliera, no estaría pasando lo que está pasando. Entonces, pues están pateando el bote y obviamente con una complicidad. ¿Por qué? Porque la CEA también es del gobierno federal. Sí. Y la CEA está compuesta por exfuncionarios de Pemex. O sea, hay una particularidad. Digo, la realidad es que Pemex y la CEA y la CRE tienen gente muy valiosa. Pero, pues también hay gente que está muy viciada y tiene otros intereses. Y pues de cierta manera todos los que están en la CEA o en la Comisión Reguladora de Energía son ex-Pemex, ¿verdad? Entonces no son independientes. Entonces es el mismo órgano o la misma federación auditándose, pues obviamente nunca te van a decir. Y bueno, pues en los próximos días estamos a punto de presentar pues ya una vista al Ministerio Público para hacer el asunto penal precisamente derivado del incumplimiento que está dando la CEA. Pero dicho sea de paso, independientemente que si la CEA nos informa o no,
lo interesante es que a través del juicio de amparo Pemex está obligado a dejar de contaminar. Entonces, pues es un camino bastante largo. ¿Por qué? Porque no es sencillo, pero estoy tranquilo de que sé que ese momento eventualmente va a llegar. Y no es la única acción que hemos presentado, derivado de que veo que los grandes problemas que tiene el municipio de San Pedro son federales, como puede ser seguridad, pues, como puede ser calidad del aire. Es que me empiezo a involucrar en temas federales y de ahí nace la inquietud de querer ser diputado federal para poder resolver esos problemas que no he podido resolver desde el municipio. Entonces, al levantar la mano, mi involucramiento que ya tenía con la Secretaría de Medio Ambiente por mi relación con Alfonso Martínez se vuelve mucho más fuerte, pero ya con el gobierno del estado. Entonces, como regidor del municipio, ahorita estoy colaborando con el gobierno del estado y fuimos a citar al gerente de la refinería de Cadereyta, que por cierto ya no está, ya lo movieron, derivado de lo que hemos venido haciendo. Los dejó plantados incluso, vi la nota, ¿no? Sí, pues no nada más eso. Fuimos a citarlo porque le decíamos, a ver, si no nos contestas por la vía extraoficial, pues formalmente te vamos a citar para que ante mi persona como regidor, ante el secretario de Medio Ambiente y ante organizaciones de la sociedad civil, digas tu refinería, ya que la CEA no nos está diciendo, ¿qué estás haciendo tú para dejar de contaminar? ¿Verdad? Nos dejó plantados y no nada más eso, me demandaron, me señalaron como autoridad responsable porque soy violento al ir a las instalaciones de la refinería y un show, ¿no? Pero digo, a ver, pues digo yo, casi me dan ganas de ir a la refinería y decir, violento yo, y atrás la refinería echando todo el humo, me explico, o sea, es ridículo, como, o sea, está envenenando a millones de personas y lo que yo digo, a ver, soy un padre de familia, soy un hijo que quiere que su hijo y sus papás y su esposa y toda la gente querida tenga el aire que merece, no estoy pidiendo aire, es como pedir agua. Ahí es otra de las preguntas que me nacen, Javier. A ver, la refinería es la refinería de Pemex. Pemex es la empresa nacional más importante de México. Probablemente una parte importante de los ingresos del Estado mexicano sigue proveniendo de los ingresos de Pemex. Hay muchos intereses en juego. Hay que ver cuánto ingresa y hay que ver cuánto sale por Pemex también. Pero bueno, sí. El punto, Javier, es una cosa muy valiente la que hiciste. Por algo mucha gente no lo había hecho en el pasado. O sea, además de que hay un factor muy importante que es la creatividad jurídica, porque no es un reto sencillo. La segunda es la valentía. O sea, tener el coraje y tener las ganas de decir, oye, pues allá está un monstruo, un leviatán, pero me le voy al cuello. A ver, la primera pregunta, ¿sentiste miedo? ¿Has recibido alguna especie de represalia? ¿Te han venido gente cercana tuya a decirte, oye, la estás cometiendo un error? Cuéntame un poquito de cómo has sentido esa parte. Sí, digo, naturalmente al principio sí sientes un miedo, ¿no? Sobre todo porque sabes que Pemex es de los hijos preferidos del presidente, ¿verdad? Entonces no sabes qué reacción va a haber. Pero pues si llega el punto, te digo, y aquí es donde yo creo que ser papá te cambia. O sea, ya mi hijo nació poco antes de presentar el amparo. Y cuando un bebé está chiquito, tú ves, es muy visible cómo respira. Y dices, ok, pues esos pulmones y esa pancita se están llenando de algún aire. Yo no puedo permitir que mi hijo respire dentro de esta nata. O sea, yo le tengo que dar un mejor aire. ¿Por qué? Porque a final de cuentas le repercute en su desarrollo. Le puede provocar alguna enfermedad o le puede dar menos años de vida. Ya no le digo por mí, lo digo por mi hijo. O sea, ¿qué culpa tiene él? Pon tú que no es culpa mía que aire respiro ahorita, pero sí va a ser culpa mía que aire va a respirar mi hijo. Pues contra eso, ¿qué, mi estimado? Si tuvieras, Javier, si te estuviera escuchando el director general de Pemex a nivel federal o el presidente de México, ¿qué mensaje le darías? Digamos, ¿qué te gustaría que se tomara en cuenta para que, a pesar de que evidentemente se paralizaría una porción importante de la producción de Pemex, pues tengan ellos en cuenta que está la salud
y el medio ambiente de los neolonesas por encima de eso. Sí, esa es una pregunta importante. A ver, nosotros no estamos en contra de la refinería. Nosotros estamos en contra de que contaminen. Y el tema es que conforme más nos hemos ido metiendo, hemos visto que esa contaminación literalmente es resultado de la corrupción y la indiferencia de la gente que toma decisiones. ¿Por qué? Porque si hay un presupuesto destinado al mantenimiento y modernización de la refinería, pero ese dinero no se ha aplicado. Entonces, pues es lo que he tratado de hacer desde el principio. Los invito a hacer equipo. Les conviene y nos conviene, les conviene y nos conviene a todos que la refinería sea un ejemplo. Pero la realidad es que ante esa renuencia o esa falta de voluntad de colaborar o cooperar, pues es conforme hemos tenido que ir alzando la voz nosotros también, al punto de ya tener que denunciarlos penalmente por delitos contra la salud y lo que resulte, ¿verdad? Porque estoy seguro que derivado de esa denuncia que presentamos, pues van a salir muchas cosas. Pero bueno, digo, la invitación siempre está ahí, no es nada personal en contra de nadie, sino simplemente, oye, date cuenta, me estás contaminando y te estás contaminando. ¿Por qué? Porque las familias de los trabajadores de la refinería viven ahí al lado, ¿verdad? Entonces, yo creo que a todos nos conviene. Y también, pues otro de los motivos por los cuales quiero ser diputado federal es no nada más que lo que hay funcione mejor, sino también tener una visión a largo plazo en la que, pues yo no digo que tengamos que quitar la refinería, pero definitivamente va a llegar un punto en el que la refinería va a dejar de ser prioridad y vamos a necesitar generar otro tipo de energía. Entonces ir haciendo un plan de transición que sea menos contaminante. El distrito por el cual pretende ser diputado federal, Javier, comprende San Pedro y Santa Catarina. Sí. ¿Cómo le hacemos desde lo federal, sin decir propuestas para no meterte en problemas, pero qué se puede hacer para que no se vea una diferencia tan grande entre los espacios públicos de un lugar y otro? Porque, digamos, los sectores residenciales pues, son diferentes en todos lados según el poder adquisitivo y según la historia que tenga la zona, ¿verdad? Pero los espacios públicos que se pagan con presupuesto público no tendrían en principio por qué ser diferentes o tan diferentes de un municipio a otro. Sin embargo, esa es, digamos, una facultad municipal. ¿En qué estás pensando como propuesta, no, ¿verdad? Como plan de acción para ayudar a la gente de Santa Catarina que hasta el momento no ha tenido tus servicios, no eres regidor de Santa Catarina? Sí, es muy buena pregunta. Pues digo, para empezar, el espacio público tal cual no es un tema en el que el diputado federal pueda tener una injerencia directa, pero lo que sí podemos hacer es apoyar al alcalde para que él lo haga. Y en ese sentido creo que Jesús Nava ha hecho un excelente trabajo, ha invertido mucho en obra pública, también en servicios, servicios médicos, servicios de transporte. Que el impacto que tiene eso en la ciudadanía es que tenga que dejar de gastar de su bolsillo en temas de salud, en temas de transporte, para empezar a gastar en ellos mismos. Entonces, ahí, pues, te digo, ese es lo que yo podría hacer en ese sentido. Seguir apoyando al alcalde, el que quede electo, que te digo que creo que Jesús Nava ha hecho un gran trabajo, para que pues esa diferencia entre San Pedro y Santa Catarina cada vez sea menor, que creo que va muy bien. Difícilmente va a ser igual porque, a ver, la población de San Pedro son 130,000 habitantes y tiene el mayor PIB per cápita y además pues la recaudación por propiedad es enorme y no nada más eso, sino que mucho de lo que se ha construido ahorita en San Pedro ha sido con aportaciones voluntarias de empresarios, o sea, aunado a todo el recurso público que tiene el municipio de San Pedro, los propios habitantes le están invirtiendo y es porque tienen la capacidad de hacerlo. Pues probablemente en Santa Catarina no hay las mismas circunstancias, pero te digo, pues hay que hacer que lo que se pueda hacer o lo que se pueda mejorar, pues hay que mejorarlo. Y creo que va por muy buen camino. Otro tema, pues, ¿qué podemos hacer por la gente de Santa Catarina? Pues precisamente lo que estoy haciendo tiene un impacto directo en la gente de Santa Catarina. Al momento en el que yo le mejoro la calidad del aire y le mejoro la calidad de la gasolina, que son temas que ya estoy haciendo, uno, baja su gasto en temas de salud y dos, también el gasto en mantenimiento de vehículo baja. ¿Por qué? Porque al ser la gasolina de mayor calidad,
compra menos gasolina porque se evapora menos. Y 2, también el mantenimiento que tienen que dar al vehículo es menor. Y le regalas una calidad de vida mucho mejor a la que ya tienen pues a través del aire limpio. Exacto. De hecho, Santa Catarina y García deben de ser los municipios que más sufren, ¿verdad? Por la configuración de las montañas y cómo se estanca el aire en esa zona. A la gente de Santa Catarina debería estarle interesando bastante esta medida que estás tomando. Sí, fíjate que la misma gente de Santa Catarina se me ha acercado. Me dicen, oye, pero es que qué bueno lo de la refinería, pero pues es que está muy lejos. Se sorprenderían de saber que el aire que sale de la refinería de Cadereyta sí llega hasta Santa Catarina y hasta García. Y no nada más llega una vez, llega varias veces porque hay corrientes de aire y pasa por el municipio varias veces. Y ya no llega como dióxido de azufre, ya llega como partículas 2.5. Que también tienen razón y no es la única fuente de contaminación, pero para eso también hay que seguir trabajando en algo que ya estoy, que es pues actualizar las normas oficiales mexicanas, que son las que regulan las emisiones que pueden emitir las empresas, que hay una que lleva 30 años de no actualizarse, por ejemplo. O sea, realmente las normas están obsoletas, entonces sí les impacta la refinería de Cadereyta, pero sí tienen razón, también hay otras cosas. Entonces, pues es parte de lo que en su momento nos tocaría hacer. Bien, ellos dicen, la refinería de Cadereyta, o el presidente en la mañanera dice, esta es una de las fuentes de contaminación en el área metropolitana de Monterrey, pero al mismo tiempo existen otras, ¿no? Esa fue como la respuesta oficial del presidente, como diciendo, pues sí contaminamos mucho, pero también las empresas contaminan mucho. ¿Qué crees que podemos hacer en un mediano o corto plazo para que las empresas también, las empresas regiomontanas, que a ver, aquí en este canal, en esta página hablamos mucho del orgullo regiomontano, pero que las empresas regiomontanas también pongan un poquito de sí mismas y que adopten mejores procesos para tener un mejor aire? Sí, se relaciona mucho con Javier, ¿por qué contra la refinería de Cadereyta? Y lo primero que les digo es, pues porque ellos deberían de ser el estándar, ellos son el gobierno. Una vez que el gobierno cumpla con sus obligaciones, yo creo que estamos en aptitud de exigirle más a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, por eso yo te diría, hay que enfocarnos en que el gobierno cumpla para luego tener la congruencia o la moral de poderle exigir a los demás. Es una excelente respuesta. Sí, gracias. Dicho eso, también si tú mandas hoy a un inspector, a una empresa que contamina mucho, probablemente cumpla. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, las normas están desactualizadas, por eso me interesa mucho que eso se logre, que ya hemos venido trabajando, por ejemplo, en la modificación de la norma 2016 de la CRE. Logramos que se abriera consulta esa modificación de la norma, que todavía no cierran ese análisis y pues seguimos empujando para que se logre, pero hay que actualizar un montón de normas, no nada más esa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, las normas están obsoletas y se cumplen. Este trabajo que tienes, me imagino, empiezas muy temprano, terminas muy tarde. Es incluso a lo mejor muy absorbente porque tienes muchas responsabilidades. Y luego, aparte de las responsabilidades que tienes ya como regidor de San Pedro, pues tienes otras responsabilidades que es como un aspirante, ¿verdad? Hasta una candidatura a diputado federal. ¿Cómo haces para que tu vida no se absorba o si se absorbe? Y, o sea, ¿cómo manejas eso, no? Tener tiempo para hacer otras cosas. ¿Qué pasatiempos tienes, Javier? Sí, pues no, primero no siempre es fácil el balance, porque sí, o sea, soy abogado, yo asesoro a empresas y a clientes con temas jurídicos, realmente eso es de lo que vivo, y el tema de la política lo veo como mi servicio social. Entonces, pues los dos me apasionan, entonces sí trato de tener un balance, ¿no? Y yo me organizo, pues, con un listado de pendientes, de urgentes e importantes a un poquito menos importantes. Siempre voy a tener los importantes y cuando sé que un pendiente me va a tomar un poco más, pues en algunos ratos le voy dedicando. Pero no es fácil, ¿verdad? Sí requiere mucha disciplina y obviamente también está el tema familiar. ¿Por qué? Pues porque soy esposo, soy hijo, soy papá, soy yerno. Entonces, pues siempre procurar mucha comunicación con mi esposa, con mis papás, que entiendan que tengo un poquito la agenda apretada, pues agradecerles su apoyo, su comprensión, pero obviamente pues no por eso decir no te voy a pelar, sino oye, nada más entiende que de repente a veces pues no voy a poder ir a comer a la casa o voy a llegar un poquito tarde, pero nos vemos.
O sea, siempre que tengan la certeza de que siempre tienen un espacio en mi agenda. Y pues el lado deportivo también, que pues llevo corriendo carros desde el 2000. Desde el 2000. Es una actividad que tengo junto con mi papá. Entonces, pues es a los fines de semana, ¿verdad? Y el chiste es tratar de hacer de tus hobbies una actividad familiar. ¿Por qué? Pues porque de esa manera, pues ya no es... O sea, como dices, pues palomeas dos cosas a la vez, ¿verdad? Así es. Y pues la idea es que eventualmente, pues mi hijo se involucre. ¿Qué corren? ¿Go-karts? Pues, digo, porque yo te vi con un amigo que tenemos en común. Algún día te fue a ver y subió un video y vi que corres go-karts. ¿Pero corres algún otro tipo de carro? He corrido otros tipos de carros, pero mi especialidad siempre han sido los karts. A mí me encantan los karts. ¿Por qué? Porque si tú, me apasiona este tema. Haz de cuenta. Oye, de entrada, perdón, sí. No se dicen go-karts entonces. Se les pueden decir go-karts, se les pueden decir karts. O sea, go-kart es como que el nombre comercial, pero pues realmente es un kart. Bien. Entonces es igual. Digo, pero si nos ofendemos un poquito cuando dicen go-kart, porque pues go-kart es como que el de renta, el no tan bueno, y el kart es un kart profesional, ¿verdad? Entonces, a mí me gustan mucho los karts porque si tú le quitas a un carro todo lo que no necesita para tener un rendimiento deportivo, terminas teniendo un kart. O sea, que es el motor, es el chasis. Y bueno, el hacerle un carro tan ligero y con tanta potencia en relación peso-potencia, pues tú tienes también la capacidad de manejar el carro con el cuerpo. Pues hay quienes dicen que el kartismo es la forma más pura de automovilismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues eres tú y el carro literalmente, la estructura y el motor. Lo indispensable del carro y tú. Sí es. Entonces, de hecho por eso los pilotos de Fórmula 1, cuando entrenan cuando están fuera de pista que no pueden manejar los carros Fórmula 1, practican en los karts. Porque es back to basics. O sea, eres tú y el carro sin tanta computadora. Y además físicamente es muy demandante. ¿Por qué? Porque pues, son carros que no tienen suspensión. Son carros muy rápidos, muy ágiles, muy bajitos. Entonces las fuerzas G también son muy duras y físicamente te preparan mucho. O sea, digamos, hay que prepararte para una carrera de karts también como te preparas a lo mejor para un medio maratón o... Sí, claro. Sí, claro. Digo, es diferente porque aquí en el kart tú lo que tienes que tratar de hacer es estar siempre al 100%. ¿Por qué? Porque si tú sabes que tu tiempo óptimo por vuelta es de 50 segundos, 50.0, tú debes de tratar de tirar siempre el 50.0 o 49.9. Ya si empiezas a tirar 50.2, 50.3, significa que te estás cansando. Entonces tú debes de estar siempre físicamente bien para tirar siempre al mismo tiempo. Digo, obviamente, esa es otra cosa muy padre de este deporte, que es un deporte en el que influyen mucho los factores externos. Entonces, pues las presiones de las llantas a cómo empiezan la carrera, a cómo terminan son diferentes. Entonces tú tienes que adaptar tu manejo. O sea, no siempre es igual. Siempre dices, ay, mi carro ya no da vuelta igual porque pues las presiones ya se inflaron las llantas de más. Entonces el agarre ya no es el mismo agarre. Entonces pues igual y tengo que dar vuelta antes. ¿Por qué? Porque como ya sé que el carro no me va a dar vuelta, la doy antes, igual y lo barro un poquito, igual y ya lo empiezo a cruzar. ¿Qué tanta competencia hay aquí en Monterrey? O sea, ¿hay corredores buenos de karts? Claro, los mejores. Pues de aquí salió Dani Suárez, Pato Howard, Noel León, que ahorita está corriendo Fórmula 3 en Europa. Dani Suárez corre en NASCAR, Pato Howard corre a IndyCar. Checo Pérez vino aquí a correr varias veces. Go-karts. Somos de la generación. Me tocó correr junto con ellos. Usted también, Esteban Gutiérrez. Esteban Gutiérrez, también Regiomontano, también me tocó correr con él. O sea, realmente, pues ellos decidieron dedicarse a eso. Y yo seguí corriendo, pero como hobby, porque siempre supe que lo mío no era eso. O sea, me gusta como deporte, actividad, pero siempre supe que mi vocación era ayudar a la gente de manera distinta. Como piloto puedes ayudar. Lo hizo Ayrton Senna, por ejemplo. Estuvo muy involucrado con temas sociales durante su carrera. Ayudó a mucha gente en Brasil. Pero pues siempre es una ayuda distante. Sí. Checo Pérez ayuda mucho a la gente también. Ayuda mucho a niños con problemas de infancia. Pero pues eso ayudarlo tiene como
un objetivo secundario. Para mí ayudar es el objetivo principal. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo construyes tú una personalidad que le da tanta importancia, que es algo bastante de admirar, al servicio social? Pues porque si no lo hace uno, no lo va a hacer nadie, ¿me explico? Fíjate que yo me supe una historia una historia que tienes familiar, donde tu mamá también es una activista social muy importante. Ya lo decíamos al inicio de la entrevista. Ella apoya mucho a gente con un problema de salud específico. ¿Me podría recordar cómo? Sí, claro. Mi mamá tiene esclerosis múltiple. Desde que yo tengo unos 6 años, la diagnosticaron con esclerosis múltiple, que es una enfermedad pues que básicamente te va endurmeciendo las extremidades del cuerpo hasta que lo dejas de mover. Y pues mi mamá es uno de los pocos casos de éxito de gente que se puede recuperar. Entonces, cuando mi mamá se recupera, ya sabiendo que vive esa gente, porque es una enfermedad, la verdad, muy triste, porque pues es cara y no tiene cura. Entonces es así como pues nada más que prolongar un poquito más lo que termina siendo la muerte. Dicho eso, mi mamá ya tiene más de 15 años siendo la presidenta de la Asociación Regiomontana de Esclerosis Múltiple, y viendo que era una enfermedad que no era atendida por el gobierno, funda el primer centro de rehabilitación neuromotora en el país, que está en Santa Catarina. Entonces, pues ahí está. Pues mi mamá, ya la conocerás más adelante, pero es una persona que ayuda de corazón, ¿verdad? Es siempre muy alegre, pero pues casi no se está dando cuenta de lo que está haciendo, pero pues es el ejemplo con el que yo viví, ¿no? O sea, como que ayudar es muy natural en mi casa. Y ha ganado ella un montón de premios y reconocimientos, y que Mujer Sanpetrina y que el premio estatal de salud y cosas así, pero pues la verdad, pues esos son, digo, qué padre que la reconozcan, pero pues lo hace muy natural, ¿verdad? Y quiero pensar que por eso pues, pienso de manera similar. Me venía a la mente la siguiente pregunta. O sea, tú eres estuviste en el irlandés, ¿no? Sí. Tú eres San Pedro man, hecho y derecho. No suelen los sanpetrinos meterse mucho al servicio público. Hay pocos, de hecho, involucrados en política. Tus amigos, tus primos, tus familiares, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dicen? ¿Alguna vez te han marcado para tratar de evitar una antialcohólica? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes un caso de excepción en San Pedro? Yo creo que mis amigos siempre han sabido que soy un poquito diferente. Siempre fui un poquito más señor, un poquito más serio. Entonces yo creo que a mis amigos que me conocen desde siempre, pues no les sorprendió que terminara pues queriendo involucrarme más en el servicio público. Que te digo, yo no me identifico como político. Yo soy un ciudadano que veo que no están haciendo lo que se tiene que hacer y por eso me meto. Porque si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie, literalmente. O sea, si no hubiéramos presentado nosotros el amparo de la refinería de Cadereyta, nadie lo hubiera presentado. Probablemente nadie estaría hablando ahorita de la refinería de Cadereyta. Y ese es el tipo de cosas en los que digo, híjoles, pues tengo que seguir involucrado para que las cosas pasen. En un segundo tema que mencionas, pues sí, en San Pedro, pues ser funcionario público, pues no es lo mejor visto, ¿verdad? ¿Qué se piensa o cómo pues lo sientes? Es que el sanpetrino, pues siempre aspira a ser empresario. Y digo, yo tengo la ventaja de que no empecé como político, empecé como abogado de empresas. Entonces, siento que eso me ha ayudado. Pero si de repente me dicen, sí, pues es que tú eres figura pública. Y le digo, no, güey, no, o sea, no, pues soy Javier, soy un papá preocupado. O sea, no te digo, no me siento realmente como político, servidor público. Pero me gusta que las cosas se hagan bien y pues le voy a entrar para que se hagan bien y ya listo. Entonces, pues te digo, ahí está. No, o sea, pues sé que no me encanta que me vean como político, pero pues a veces son efectos secundarios, ¿no? De estar involucrado y pues ni modo, digo, lo aguantas, ¿verdad? Pero pues es que se ha desprestigiado. Pero bueno, digo, me quedo tranquilo, ¿no? Porque a final de cuentas sí te puedo decir
que desde que entré a la política ahorita creo que no ha cambiado mi estilo de vida. Siempre he sido una persona, salvo por los carros, que me ha gustado pues, vivir tranquilo. O sea, estoy consciente de que las cosas más valiosas de la vida no son las materiales, es la salud, es la familia, son las experiencias. Las cosas pues, siempre vas a poder tener más y eso le puede llevar a la gente a nunca poder saciar sus necesidades. No sé, entonces por haber estado en un ámbito muy material y la verdad, pues desde chico sí haber tenido pues, muchas cosas, creo que tuve la oportunidad de darme cuenta que lo material es material. ¿Me explico? Javier, pues te agradezco mucho la visita en Noloneses. Espero que por favor pronto vuelvas a echarte una vuelta para platicarnos cómo sigue el tema de la refinería. Vamos a darle total cobertura a ese tema en la página. Yo creo que vas a ganar. Desde la otra vez que te vi, la neta, tengo ese sentimiento, ese presentimiento. Tú vas a ganar y te deseo que disfrutes mucho este proceso de aquí hasta que eso suceda. Que te vaya muy bien, que disfrutes mucho platicar con los vecinos, y mucho éxito, de agradecerte bastante mucho todo lo que haces, no nada más por San Pedro, sino por todo Nuevo León, porque es algo digno de agradecerse. Felicitarte porque no cualquiera, unos tienen la intención de ayudar, pero de la intención a poder hacerlo hay un caminito a recorrer y tú lo tuviste. Y bueno, finalmente decirte, ¿en dónde puede seguirte la gente en Noloneses, Javier? Sí, gracias. Me pueden seguir en @GZZAlcántara. Así aparezco en Facebook y en Instagram, que son las redes sociales que más manejo. De repente TikTok también. Aunque generacionalmente no me identifico con TikTok, pero le muevo a TikTok. Les digo que me siento un poquito más grande. Y no, gracias. Pues digo, mira, el chiste es poner de nuestra parte y ponernos en manos de Dios y de la gente. Muy bien, Javier. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos los que se dieron tiempo de ver la plática. Ahí estamos pendientes con más actualizaciones del tema Pemex y del tema Javier González Alcántara. Que estén muy bien. Gracias.